En este video vamos a seguir con el tema de emisores de fluidos en Maya, pero antes de arrancar con ese tema vamos a seguir un poquito con lo que vimos la última vez, que era emisores de superficie o emisores de fluidos desde una geometría, pero esta vez vamos a controlar la emisión de fluidos utilizando una textura. Algo similar a lo que vimos con sistemas de partículas, en los cuales teníamos una textura en blanco y negro que determinaba las zonas de emisión de partículas. Bueno, va a ser algo parecido, pero en este caso al trabajar con fluidos. Entonces vamos a empezar, vamos a construir nuestro container. Vamos a levantar esto un poquito al ras del suelo, más o menos a esta altura. A ver, sí, más o menos quedó. Acá vamos a poner 5 para redondear. Vamos a ocultar la grilla y vamos a construir una geometría. Vamos a ir a Create, Polygon Primitives, y acá construimos un plano. Este plano lo vamos a escalar un poco. Vamos a darle, por ejemplo, 6 unidades y lo voy a levantar del suelo un poquito. Ahí está. Bien, la idea consiste en que yo tengo una geometría. Esta geometría tiene que tener un mapa de coordenadas UE para poder controlar las zonas en las cuales va a emitir fluidos. Como esto es un primitivo, los primitivos ya vienen con un mapeo de coordenadas, pero en el caso de utilizar una geometría que se haya modelado uno mismo, en ese caso sí tienen que hacer primero el mapeo de coordenadas y luego utilizar lo que les voy a mostrar a continuación. Bueno, esta geometría ya tiene mapeo de coordenadas. Si nos fijamos en Modeling Editors, en el UE Editor, acá vemos, este es el mapeo de coordenadas, es un mapeo plano. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a asignarle un material a esto. Vamos a hacer clic derecho, le asignamos un material cualquiera, puede ser un tipo Lambert. Y acá en el canal de color vamos a elegir cualquiera de estos mapas. Por ejemplo, podemos trabajar con un checker, con un fractal, o sea, mapas en blanco y negro principalmente. Vamos a trabajar en este caso con podemos probar con un checker primero. Para ver la textura acá en el visor presionamos la tecla 6. De esta forma vemos cómo queda esta textura en el visor directamente sobre la geometría. Y la idea consiste en que este plano emita fluidos, pero de los colores únicamente en blanco. Bueno, primero vamos a convertir este plano en un emisor. Elijo el plano, elijo el fluido, elijo el menú fluidos y acá vamos a indicarle emitir desde el objeto. ¿Ok? Fíjense acá en tipo de emisor me marca superficie, que es lo que necesito. Aplicamos. Vamos a modificar unas propiedades primero del container, porque vemos que el tamaño de los voxels es muy grande. Así que vamos a modificar, por ejemplo, la resolución de este voxel. Vamos a ponerle no sé, 80, y vamos a ocultar lo que es la grilla de acá abajo, como les mostré antes. Vamos a ir a Display, Boundary Draw, y acá elegimos Bounding Box. Bien, vamos a ver, presionar Play a ver qué sucede. Fíjense que al presionar Play comienza a emitir fluidos, pero de toda la superficie, desde todo el plano. Bueno, primero vamos a modificar un par de propiedades del emisor, porque está tardando mucho en subir este fluido. A ver, vamos a modificar, primero vamos a cambiar, por ejemplo, la turbulencia. Vamos a ponerle un valor de 25. La velocidad de esta turbulencia, que era la variación, o sea, la variación que va a tener la turbulencia, vamos a dejarlo en 0.5. y los detalles de turbulencia, que eran los detalles más chicos, vamos a dejarle un valor de 1. Después acá donde dice Heat, método de calor, en este caso no vamos a trabajar con esto ni con combustible por ahora. En Basic Emitter Attributes vamos a dejar todo tal cual está por ahora. Sí, vamos a probar. A ver, voy para atrás, presiono Play.
Fíjense que ahora comienza la emisión, pero es como que no me está tomando la textura, puesto que todavía no lo asigné. La textura se la apliqué al objeto, pero solamente como una textura, o sea, como algo visual. Para que el emisor tome en cuenta esta textura en blanco y negro, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar el emisor. Fíjense que hay una parte donde dice Density Emission Map, que es donde tenemos que conectar esta textura para que tome en cuenta lo que sería los colores de esta imagen y para que el fluido salga de los colores blancos de la imagen. Entonces vamos a abrir el Hypershade una vez más. Acá vamos a ir a texturas. Fíjense, acá está mi mapa checker. Botón del medio del mouse, lo arrastro hasta el Density Emission Map. Una vez que lo conectamos, fíjense que acá me aparece el checker. Voy para atrás, presiono play y ahora vamos a comenzar a notar que el fluido comienza a salir, pero solamente de las zonas de color blanco de esta geometría. Voy a ocultar lo que es la textura con el botón 5. Fíjense que ahora el fluido sale, pero únicamente de esas zonas de color blanco. Ok, está tomando en cuenta este checker a la hora de emitir el fluido. Vamos a cambiar el checker porque no se nota mucho, no se distingue muy bien acá. Vamos a utilizar otro mapa en lugar del checker. Vamos al Hypershade. Vamos a agregar, por ejemplo, un mapa ramp. A ver, vamos a presionar tab, escribimos ramp texture y esta rampa la vamos a conectar a nuestro emisor. En lugar de utilizar este checker, vamos a arrastrar esta rampa. ¿Ok? A ver, vamos a ver si puedo manchar esto. Ahí está. Esta rampa la vamos a conectar. Botón del medio del mouse. Agarro el emisor. Esto lo vamos a desconectar por ahora. Vamos a agarrar este mapa ramp, lo vamos a poner acá, ramp 1. Ahí está, fíjense cómo se conecta. Y ahora, en lugar de tener el checker, vamos a tener este resultado en el Density Emission Map. Acá no lo estoy viendo porque lo conecté solamente en el mapa de emisión. Si yo lo quiero en la geometría, también lo podemos conectar en el mapa de color. Vamos a romper esta conexión con Break Connection y acá podemos conectar nuestro mapa. Nombre de la imagen ramp 1. Ups. Vamos para atrás. Vamos a conectarlo como lo hicimos antes. Vamos a buscar nuestra textura. Este es el mapa que necesito. Botón del medio del mouse. Perdón, acá lo tengo que conectar al plano, no al emisor. Entonces, botón del medio del mouse, lo arrastro y lo suelto a esta parte. Ahora sí, fíjense que acá tengo lo que es un degradado. Vamos a cambiar algunas propiedades de este mapa. Por ejemplo, en lugar de interpolación lineal, vamos a ponerle que no tenga interpolación. Y vamos a cambiar, en lugar de la rampa en forma vertical, podemos elegir en forma horizontal, podemos elegir diagonal, circular. Fíjense que acá me quedó al revés de lo que yo quiero. Yo quiero que salga el fluido desde la parte del círculo, así que vamos a dar vuelta a esto y vamos a dejarlo de esta forma. Fíjense, cuando yo presiono play, ahora el fluido va a salir únicamente de esta zona de color blanco. ¿Ok? En definitiva, esta es la forma en la cual podemos controlar la emisión de fluidos desde una superficie. Recuerden, la superficie tiene que tener un mapeo de coordenadas. Tienen que hacer el mapeo de coordenadas para poder determinar las zonas en las cuales va a emitir un fluido.
Esas zonas van a estar determinadas por colores blanco y negro. Las zonas de color blanco van a ser las zonas en las cuales se va a emitir el fluido, y las zonas de color negro, como estamos viendo acá, son las zonas que no emiten fluido. Obviamente acá podemos comenzar a modificar esto. En lugar de este color blanco podemos elegir, por ejemplo, agarrar este color blanco y cambiarlo por otro mapa. Podemos conectar, por ejemplo, no sé, un fractal, un noise o algo así. Vamos a probar con el fractal o con un checker también. Esto sería que toda la parte blanca se reemplazaría por un checker, como vimos antes. Vamos a poner el checker por ahora. Fíjense, todo lo que estaba en blanco antes ahora se reemplaza por este mapa checker. Y vamos a probar. Presiono play. Ahora estas zonas de color blanco de este checker son las que van a emitir el fluido dentro de lo que sería ese círculo. Bien, esto sería por un lado lo que les quería mostrar. Vamos ahora sí a trabajar con emisores. Vamos a detener esto, con emisores de curvas y emisores de partículas. Vamos a borrar este plano, vuelvo para atrás y ahora sí vamos a comenzar primero con una curva. Vamos a dibujar una curva de la vista top. Vamos a elegir Create, elegimos Curve Tools. Acá podemos elegir cualquiera de estas curvas. Vamos a probar con EP Curve Tool, puede ser. Vamos a probar con esta y vamos a dibujar una curva. Cualquier curva me va a servir, es solamente para mostrarles cómo funciona esto. Esta curva vemos que está dibujada ahí en lo que sería el plano XY. Vamos a levantar un poquito esta curva y vamos a darle variación. Vamos a hacer clic derecho, elegimos Control Vertex. Vamos a darle un poquito de variación a la curva en altura para que no quede algo tan plano. Esto lo vamos a levantar. Levantamos un poquito, bien. Vamos a dejarlo así por ahora. F8 para salir del modo vértice. Tengo la curva, tengo lo que es el contenedor de fluidos, y ahora hacemos lo mismo. Elegimos la curva, elegimos el container, vamos a Fluids y acá vamos a emitir desde el objeto. Vamos a las propiedades primero. Fíjense, acá en lugar de tipo de emisor superficie, que era el último con el cual estuvimos trabajando, que era una geometría, en este caso vamos a elegir el emisor de tipo curva. ¿Ok? Apply and Close y vamos a ver qué sucede. Presiono Play. Fíjense cómo comienza a emitir esta curva, comienza a emitir fluido dentro del container. ¿Ok? Bien, vamos a ver algunas propiedades que tenemos por acá del emisor tipo curva. Hay una interesante que podemos modificar. Vamos al emisor. Fíjense que acá abajo de todo tenemos una opción. Vamos a elegir, vamos a reemplazar la velocidad. Vamos a elegir Replace. Y acá tenemos una opción interesante para este tipo de emisor, una que dice Tangent Speed. Fíjense que ahora está deshabilitada. Esto no sé si será un error del programa o qué, pero lo podemos habilitar a esto cambiando, por ejemplo, en lugar de tipo emisor superficie, y ahora vuelvo a la curva. Fíjense que ahora me aparece activa esta opción Tangent Speed. Bueno, Tangent Speed se refiere justamente a la velocidad tangencial a una curva, a un punto de una curva. A ver si les puedo mostrar. Vamos a dibujar ahora una curva por acá, no sé, cualquier curva, esto así. Voy a cambiar de color. Fíjense, en un determinado punto de esta curva yo tengo
la tangente a la curva, que sería esta línea así. Bueno, la velocidad tangencial justamente se refiere a la velocidad que tendría en este caso hacia este lado. En este punto tendría la velocidad hacia este lado, en este punto tendría la velocidad hacia este lado, o sea, me quedaría algo que sigue la forma de la curva. Vamos a deshabilitar esto. Y acá en este caso, si yo quiero que el fluido tenga velocidad tangencial, vamos a ponerle un valor, por ejemplo, de 15. Vamos a presionar play a ver qué pasa. Presiono play. Fíjense que ahora el fluido está saliendo de la curva, pero está teniendo esa velocidad tangencial que le asigné en este punto. Vamos a darle, por ejemplo, 30 para que se note mejor. Fíjense que está saliendo, pero ya sale con la velocidad tangencial a los puntos de la curva. ¿Ok? Siempre que, a ver, nosotros vimos en el video anterior, en la última parte, que siempre que tengamos este tipo de movimiento, o sea, cuando el fluido tiene velocidad desde un objeto, vamos a activar el motion streak para que me rellene esos huecos que quedan, y también vamos a modificar la distancia máxima. Recuerden que la distancia máxima era la distancia que teníamos, por ejemplo, desde un punto hasta ese valor de distancia máxima, que era una unidad en este caso. Por lo tanto, este valor es muy alto. Vamos a bajarlo un poquito, vamos a ponerlo en 0.25 por ahora, para ver si funciona este valor nada más. Fíjense cómo ahora el fluido sale de la curva con velocidad tangencial, y de esta forma podemos conseguir efectos bastante interesantes. Otra cosa que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar lo que es la curva, la vamos a sacar del container, vamos a hacer una pequeña animación con esta curva. Vamos a hacer la animación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba mejor. Fíjense, tengo la curva fuera del container. Vamos a establecer keyframes para esta curva. Para establecer keyframes solamente en la traslación vamos a presionar Shift y la tecla W. Esto lo que hace es establece keyframes solamente en la traslación. Me voy hasta el cuadro, no sé, el número 40 por ejemplo. Vamos a levantar esto hasta esta posición. Shift W para establecer otro keyframe. Y ahora, si yo presiono play, van a ver que la curva comienza a levantarse. Fíjense, cuando entra el container empieza la emisión de fluidos, y una vez que sale del container se detiene. Esto es otro resultado bastante bueno. Fíjense cómo queda esta animación. Acá en todo momento lo que es el fluido está saliendo con velocidad tangencial, pero al tener movimiento, lo que es la curva está combinando los dos efectos de movimiento, tanto el de la curva como el de la velocidad tangencial del fluido. Bien, por último, lo que les quiero mostrar, vamos a borrar esta curva por ahora. Por último vamos a ver el tema de emisores, pero con partículas. Para hacer esto vamos a ir a NParticles, y acá podemos crear partículas de cualquier forma de las que vimos en videos anteriores con NParticles. En realidad esto funciona no solamente con NParticles, sino que también con las partículas que se llaman Legacy. Todo lo que es Legacy quiere decir que ya no se actualiza más. Son partículas que se usaban antes en las versiones anteriores de Maya, pero digamos que con el tiempo van a dejar de existir estos herramientas de partículas. Pero en este caso funcionan con NParticles o con estas que son Legacy. Yo voy a construir, por ejemplo, un emisor de partículas. Vamos a ver las opciones que tenemos por acá. Vamos a resetear todo esto. Tipo de emisor Omni lo vamos a dejar tal cual está y elegimos crear.
Fíjense, ahora tengo un emisor de partículas. Vamos a probar presionar play, y acá tenemos la emisión de estas partículas. Vamos a modificar un poquito el movimiento de estas partículas. Vamos a asignarles lo que es una fuerza. Vamos a detener esto acá. Vamos a buscar nuestras partículas en el particle, y acá vamos a agregarle un field solver. Vamos a probar, por ejemplo, con alguna de estas fuerzas. Puede ser el volume axis, puede ser turbulencia, Newton, gravedad. Bueno, gravedad ya tienen debido al nucleus. Vamos a ponerle, por ejemplo, un vortex. Este vortex va a ser como una especie de efecto giratorio de las partículas. Vamos a modificar la fuerza de este vortex, la magnitud. Vamos a poner un valor de 50, por ejemplo. Vamos a ver cómo funciona este efecto. Si lo miro desde arriba o desde abajo, fíjense cómo comienzan a girar estas partículas debido a ese efecto del vortex. Vamos para atrás, presiono play de nuevo. Bueno, vamos a agregarle un efecto más a esto, una fuerza más. Agarramos las partículas, vamos a ir a Field Solvers, y acá podemos elegir, por ejemplo, turbulencia. Sí, vamos a darle un poquito de turbulencia a esto. Control A para ver las propiedades. Vamos a subir este valor de magnitud en 10 y veamos qué sucede. Presiono play. Fíjense que no se ven afectados mucho por la turbulencia. A ver, vamos a levantar esta turbulencia por acá. Vamos a subir este valor, vamos a ponerle 100, a ver qué pasa. Ahora se empieza a notar un poquito mejor el efecto de esta turbulencia junto con el vórtice. Fíjense que las partículas es como que se mueven hacia este lado. Y vamos a modificar algunas propiedades de las partículas también. Vamos a Dynamic Properties, vamos a modificar, por ejemplo, Conserve a 0.9. Drag lo podemos modificar también 0.25. Conserve y drag son parámetros que se refieren al movimiento de las partículas. Conserve lo que hacía era reducir un poquito la velocidad en cada frame de las partículas, y el drag es una fuerza de arrastre, o sea que las partículas tratan de no moverse mucho con el paso del tiempo. Y con esto vamos a quedarnos a ver si funciona como yo espero. Fíjense que las partículas entran dentro de este container y se comienzan a mover. Para que no salgan del container, lo que podemos hacer es agregar otra fuerza más. Vamos a agregarle una fuerza más acá. Elegimos las partículas, vamos a elegir por ejemplo Newton. La fuerza Newton lo que hace es como si fuera un agujero negro que atrae las partículas. Vamos a probar. Las partículas salen del emisor, se ven afectadas por el vórtice y por esta turbulencia, y también se ven atraídas por este Newton. Vamos a ver si se ven atraídas por la fuerza Newton. No se ven muy atraídas que digamos, así que vamos a modificar la magnitud. Acá también vamos a ponerle una magnitud bastante alta, por ejemplo 60, y listo. Vamos a ver si ahora responde un poquito mejor esto. Vamos a achicar un poquito lo que es la cantidad de partículas. Vamos a ir al emisor de partículas y vamos a bajar el promedio de partículas por segundo. Vamos a ponerle, en lugar de 100, vamos a ponerle 20, por ejemplo. 20 partículas por segundo. Fíjense, salen las partículas del emisor, entran dentro del container, y acá se ven atraídas por la fuerza Newton. Tienen turbulencia debido a esta fuerza, y también tienen lo que es la fuerza del vórtice o del vortex. Acá me parece que la fuerza Newton
está trayendo mucho a las partículas, así que vamos a modificar el valor de esta fuerza, de esta magnitud. Vamos a ponerle un valor, por ejemplo, de 40. Pero en definitiva acá ya pueden ir experimentando con todo el tema de partículas que vimos en tutoriales anteriores. Ahora estas partículas que están acá las vamos a hacer que emitan fluidos cuando entran dentro del container. ¿Ok? Algo parecido a lo que hicimos con la curva. Recuerden que la curva, lo que habíamos hecho era construir la curva debajo. Cuando entraba en el container emitía fluido y después que salía dejaba de emitir y me quedaba todo el fluido acá adentro. Bueno, vamos a hacer algo parecido con las partículas. Fíjense, ahora yo tengo que las partículas que están acá las puedo utilizar como emisores del fluido. Para hacer esto agarramos las partículas, agarramos el fluido, el container, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a fluidos, elegimos emitir desde el objeto. ¿Ok? Acá en lugar de curva vamos a elegir surface también, puesto que ahora van a ser las partículas las que van a emitir basándose en la superficie también. Elegimos apply and close y nos fijamos cómo queda este resultado. Cada partícula que entra dentro del container va a emitir fluido. Presiono play, fíjense, las partículas ahora se meten dentro del container y comienzan a emitir fluido. Bien, vamos a modificar un par de parámetros acá. Fíjense que una partícula tiene alrededor una especie de campo de emisión de fluido. Vamos a modificar algunos parámetros. Vamos a elegir el fluid emitter y acá vamos a modificar, por ejemplo, lo que sería la velocidad de movimiento. Vemos que el fluido se queda como estático en el lugar donde pasan las partículas. En este caso vamos a reemplazar la velocidad del fluido, vamos a reemplazarlo por la velocidad heredada. Recuerden lo que vimos en el tutorial anterior. Cuando un objeto es un emisor de fluido y queremos que ese fluido siga el movimiento del objeto, tenemos que trabajar con esta velocidad heredada. Vamos a ponerle un valor, por ejemplo, de 5 y vamos a probar a ver qué pasa. Presiono play. Ahora cuando la partícula entra dentro del fluido, el fluido va a seguir el movimiento de esa partícula. ¿Ok? Claro, el problema está... Bueno, el problema no. El resultado que estamos viendo se debe a que tenemos que modificar un par de cositas. Siempre que un emisor tenga movimiento, como en este caso las partículas, que son en definitiva los emisores de fluidos, para que no queden huecos intermedios entre lo que serían la emisión de fluidos, tenemos que activar esta opción que dice Motion Streak, que les mostré en el video anterior. Siempre que trabajamos con el Motion Streak también tenemos que modificar el valor de distancia máxima. Fíjense, cuando yo presiono play, como esta partícula me está generando un entorno de emisión de fluido bastante alto. ¿Qué sería el valor de esta distancia? Si yo bajo este valor, vamos a ponerle 0.1 por ejemplo, vuelvo para atrás, presiono play. Ahora ese radio de emisión de fluido es mucho más chiquito y prácticamente no se nota, no se ve el fluido. Vamos a subir este valor, vamos a ponerle 0.2, a ver qué pasa. Presiono play y fíjense, las partículas entran dentro de este container, apenas se está notando la emisión de fluido. Para modificar esto podemos subir la densidad en esta parte, podemos ponerle por ejemplo un valor de 3, a ver qué pasa. Otra cosa interesante es que cuando ustedes vayan a hacer lo que es la emisión de fluidos, al trabajar con partículas, les conviene tener las partículas almacenadas como un archivo caché, porque si no el proceso de cálculo de fluido va a ser bastante lento, como está pasando ahora. Entonces
Lo que voy a hacer es voy a deshabilitar lo que es el fluido por ahora. Vamos a ir a Disable evaluación de este fluido. Fíjense, si yo presiono play ahora, por más que las partículas entran dentro del fluido, fíjense que no emiten el fluido. Pero lo que voy a hacer ahora es voy a guardarme esta simulación de las partículas. Vamos a agarrar las partículas, elijo las partículas. Vamos a construir un archivo caché con esto. Vamos a ir a ncaché, crear nuevo caché y vamos a elegir objetos, nobjet. Todo lo que sea partículas se van a guardar como objetos. ¿Okay? Bien, vamos a elegir vamos a resetear todo esto primero y vamos a dejarle este nombre, está bien. El rango del caché va a ser desde 1 hasta el cuadro 200, que sería el time slider, y vamos a crear este caché, este archivo. Fíjense que es un archivo bastante rápido, lo corre. Ahora sí tengo almacenado toda esta simulación de las partículas en un archivo caché, y ahora sí podemos volver a activar el fluido. Vamos a deshabilitar esta opción que me permite volver a activar el tema de fluidos. Presiono play. Ahora el cálculo de fluido va a ser un poquito más rápido que antes, puesto que antes tenía que calcular el movimiento de las partículas y también tenía que calcular lo que es el fluido en sí. Ahora está calculando solamente el fluido porque las partículas ya están almacenadas en un archivo caché. Fíjense que acá apenas se nota lo que es el fluido. Vamos al emisor y acá podemos subir el porcentaje de fluido que le vamos a asignar. Algo parecido al porcentaje de partículas que teníamos en el emisor de partículas. Bueno, acá tenemos el porcentaje pero de fluido. Vamos a ponerle por ejemplo 1000. De esta forma vamos a tener más fluido por cada partícula. Veamos, presiono play. Y ahora se nota un poquito mejor el tema del fluido. Fíjense, cada partícula es como si fuera un emisor de fluido. Con esto se logran resultados bastante buenos. Claro, todo va a depender del movimiento que preparemos con las partículas. Vamos a ocultar las partículas, vamos a ocultar lo que son las partículas con control H para ocultar las partículas, y de esta forma podemos ver solamente lo que es el fluido en sí mismo. Y una vez que nosotros estamos conformes con el resultado, lo que podemos hacer es guardar la simulación del fluido. Fíjense acá, las partículas es como que ingresan dentro del container y comienza la emisión de fluido. Vamos a modificar un par de cositas. Primero voy a subir la resolución de este container. Vamos a ponerle 100. Otra cosa que podemos modificar acá es, vamos a ir de nuevo al emisor de fluidos, Fluid Emitter. Acá vamos a subir este porcentaje, por ejemplo en 1500, y vamos a modificar acá la densidad, está bien. Acá los método de calor vamos a ponerle que no, método de combustible tampoco. Turbulencia, le podemos asignar turbulencia si queremos a esto. Vamos a ponerle por ejemplo 20 y detalles de turbulencia 1. Velocidad vamos a dejarlo como está. Sí, vamos a probar a ver qué pasa. Presiono play. Acá yo oculté las partículas, por eso no las estoy viendo desde el emisor, sino que se van a ver directamente cuando entran al container. Bueno, como les dije antes, nosotros podemos guardar esta simulación, esta vez no de las partículas, sino que del fluido. Vamos a ir al fluido, elegimos ncaché, crear un nuevo caché. Esta vez vamos a elegir malla fluid. ¿Okay? Bien, y acá es lo mismo que con las partículas, tenemos más o menos las mismas opciones. Acá podemos indicar lo que vamos a guardar de esta simulación de fluido. En este caso solamente vamos a trabajar con la densidad del fluido. Bien, voy a
crear este archivo calle y les muestro cómo queda el resultado. Vamos a presionar este botón, reemplazamos el archivo que ya existe. Una vez que termine esta simulación les muestro cómo queda el resultado. Bien, ya terminó de efectuar la simulación, vamos a ver el resultado. Vamos para atrás, presiono play y acá entran las partículas, o sea los emisores de fluidos dentro del container, y comienzan a emitir fluidos. El fluido en todo momento va a seguir la velocidad de estas partículas. Recuerden que activamos la opción de velocidad heredada de las partículas, y este es el resultado que podemos obtener con este tipo de emisores. O sea, partículas como emisores de fluidos. Obviamente se pueden lograr cosas mucho mejores, pero bueno, esto es solamente un ejemplo para mostrarles cómo lograr estos efectos. Vamos a mostrar las partículas de nuevo. Shift H para volver a mostrar las partículas. Vamos a modificar un poquito el tamaño de las partículas. A ver si me acuerdo dónde estaba esto. En el particle y particle size. Vamos a subir un poquito este tamaño. Vamos a cambiar el tipo de partículas, porque acá se ven muy chiquitas las partículas. Vamos a ver dónde estaba esta parte. Shading points, acá vamos a cambiarlo por esferas. Obviamente el tamaño de las esferas quedó muy grande, así que vamos a bajar esto. Vamos a ponerle 0.05 por ejemplo. Ahora sí se puede apreciar mejor el resultado. Fíjense, estas esferas o las partículas llegan dentro del container y comienza la emisión de fluidos. Bueno, yo voy a dejar este video por acá. Espero que todo esto le sirva a alguien y nos vemos en próximos tutoriales. Chao.